Te doy la bienvenida, te deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga de manera especial. Recuerda que hoy vamos a estar hablando bajo el tema que nada te confunda. Que nada te confunda, es la porción que vamos a estar compartiendo en este día. Yo te deseo muchas bendiciones, que Dios te bendiga, que bendiga a los tuyos. Hoy vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos 8. Vamos a ir a Hechos 8. Y vamos en esta hora, ¿verdad?, a ponernos en comunión, a orar para pedirle al Señor que sea Él acompañándonos, que sea la presencia de Dios ministrando nuestras vidas. Gracias por el regalo de la vida, Señor. Padre, te pido en esta hora, Señor, que sea tu presencia con cada uno de nosotros, Jehová, que sea tu Santo Espíritu, Señor, con cada uno de nosotros. Hoy te damos gloria y honra a Yeshua, te damos alabanza, Señor, exaltamos tu nombre, Jesús, reconocemos, Padre, que tú tienes el poder, que tú tienes el control. Yeshua, permite que esta palabra llegue a su destino, Señor, y te damos gracias en este día en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Espíritu de Dios. ¿Cómo están, familia? Saludos y bendiciones. Les deseo muchas bendiciones. Gracias a las personas que de antemano se están conectando. Hoy vamos a hablar bajo el tema que nada te confunda. No dejes que nada te confunda. No permitas que nada te confunda. Dice la palabra, vamos al libro de los Hechos, menciona la palabra, dice en Hechos 8, vamos a Hechos 8 y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, permítame un segundito por aquí. Ok, dice la palabra del Señor, 8 número 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Cómo están ustedes, familia, en esta tarde? Ya veo que están poniendo corazoncitos por ahí. Les envío un fuerte abrazo desde Tesa. Muchas bendiciones. Oro a Dios para que esta palabra ministre su vida y que la palabra llegue a su destino. Así que gracias a las personas que se están conectando en esta hora. Gracias por estar presente. Mira, familia, la palabra nos menciona, ¿verdad? Estábamos hablando recientemente, ¿verdad? En uno de estos videitos cortos que nosotros compartimos, estábamos hablando de la situación que vivió Esteban. Ustedes recuerdan que Esteban fue el primer mártir de los cristianos. Esteban fue un hombre que fue apedreado por decir la verdad, por no quedarse en silencio. A Esteban lo apedrearon a tal punto que lo mataron, pero no pudieron impedir, con todo lo que hicieron, que él viera la gloria de Dios. No pudieron impedir, las personas que apedrearon a Esteban no pudieron impedir que los cielos se abrieran, que Esteban pudiera tener esa presencia, esa experiencia tan poderosa de ver los cielos abiertos, de ver el Hijo de Dios que estaba a la diestra del Padre. Y era una experiencia grandiosa aquella que Esteban estaba viviendo aún en ese momento tan crítico de su vida. Pero la experiencia espiritual que estaba viviendo Esteban no tenía precio, no había explicación humana para que se pudiera describir la experiencia tan gloriosa que estaba viviendo Esteban en el momento donde a él lo estaban apedreando. Ahora, ¿qué sucede? Recordemos que para ese tiempo la iglesia, los cristianos, comienza la dispersión. Las personas, hubo una gran persecución en la comunidad cristiana, en los creyentes. Hubo una gran persecución y las personas comenzaron a dispersarse. Unas iban para un lado, otras iban para otro. Unos iban para Judea, otros iban para Samaria. No era una división, las personas se estaban dispersando por la persecución que había. Había una gran persecución en el pueblo de Dios. ¿A cuántos le ha pasado? ¿Cuántos de ustedes han vivido esa persecución por ser un cristiano?
¿Cuántos de ustedes han vivido la persecución por ser hijos de Dios? Porque pasa, se levanta esa persecución y si nosotros vemos en tantos países, hay países donde las personas no tienen la libertad que nosotros tenemos. Acá en América, en Latinoamérica, no está esa libertad. En países como Nigeria, en países como el África, hay países donde cuesta tener la palabra, donde las personas mueren. Asimismo, como le aconteció a Esteban, que mueren siendo mártires por causa del evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que en aquel tiempo se levanta esa gran persecución. Había mucha persecución entre el pueblo de Dios. Como les decía, las persecuciones vienen de distintas maneras. En ese tiempo, la persecución era que a las personas las arrestaban, los metían presos y hasta los mataban. Y eso fue en ese tiempo, pero la realidad es que ahora, estos tiempos, todavía eso pasa. Hay países donde eso sucede y de hecho no nos vayamos tan lejos. Sabemos que hasta en este país, en Estados Unidos, las cosas han cambiado a tal punto que la persecución ya la está viviendo la iglesia en América. Ya hay persecución en este territorio. A muchas personas ya le da el temor por la situación, por lo que está aconteciendo, de llegar hasta la casa de Dios por la misma persecución. O sea que esto no es algo que pase en países lejanos, sino que estamos viendo que la persecución también se ha levantado en esta nación. Y no sabemos, de hecho no sabemos qué acontecerá en este próximo tiempo. Pero sabes, hubo un detalle, porque la iglesia, el pueblo de Dios, nada lo puede detener. Nada ni nadie puede detener al pueblo de Dios. Tú sabes lo que hacían las personas, los creyentes que comenzaron a dispersarse. Estas personas comenzaron a llevar el evangelio a otros lugares, Estas personas no se detuvieron. Ellos continuaron hacia adelante por encima de la persecución que estaban viviendo. Se determinaron a seguir hacia adelante. Y esa dispersión que hubo, ese tiempo que parecía que todo el mundo se estaba repartiendo por todos lados por la misma persecución, de hecho fue un tiempo que Dios lo usó con mucho poder para que el evangelio pudiera llegar a otros lugares. Por eso cuando tú te sientas perseguido, recuerda, no te detengas, sigue hacia adelante, aunque te sientas perseguido. Recuerda que el adversario busca la manera de amenazar a los hijos de Dios de distintas maneras. Él los amenaza de distintas maneras para paralizar la obra. Por eso es necesario que disciernas qué estás viviendo. ¿Qué enemigo estás enfrentando en este momento? ¿Cuál es el problema que te está deteniendo? ¿Cuál es la presión que estás sintiendo? ¿Cuál es la molestia que estás viviendo en este momento? La persecución que quizás te está llevando a pensar que te detengas. Pero tú no te puedes detener porque es tiempo de acelerar. Es tiempo de acelerar, no te puedes detener. ¿Sabes que habían hombres de Dios que no se detuvieron? Dicen que había un hombre que se llamaba Felipe que llega a Samaria. O sea, en ese momento donde la situación estaba crítica, había persecución, había cárcel, había arresto, había muerte. En ese momento, Felipe llega hasta Samaria. Llegó hasta el lugar de propósito donde Felipe iba a ir a llevar las buenas noticias. O sea, en medio de la persecución, tú sigues adelante llevando las buenas nuevas. Esto fue lo que hizo Felipe. Él continuó llevando lo que eran las buenas, lo que eran y lo que son las buenas noticias del Señor. Ahora, ¿qué hizo Felipe? Cuando Felipe llega a Samaria, Dios comienza a manifestarse, ¿verdad? Dios usa a Felipe como un instrumento y comienza a manifestarse. Pero en ese lugar que llegó Felipe, aconteció algo, y por eso, yendo al tema donde dice que nada te confunda, en ese lugar donde llega Felipe, allí estaba pasando algo muy particular.
Y es que cuando Felipe llega a Samaria se da cuenta que allí había un varón que se llamaba Simón. A Simón le decían el hechicero. Simón practicaba hechicería y él lo que hacía era que por medio del poder que le daba el ocultismo, este varón lo que hacía era engañar a las personas. Este varón llamado Felipe lo que hacía era engañar a la gente, los tenía adormecidos, los tenía hipnotizados, los tenía encantados por las obras que él hacía. Él hacía magia, él hacía quizás tantos trabajos para engañar a las personas. Pero sabes, Dios llegó en el tiempo perfecto para rescatar a ese pueblo que estaba en cautiverio. Ese pueblo que estaba confundido, que se estaban dejando engañar por el poder que tenía Simón el hechicero. Cuando llega Felipe, recordemos, familia, que había persecución, pero Felipe llega a Samaria. Ahí es donde se estaba moviendo fuerte el ocultismo. Pero en ese momento llega Felipe en medio de la persecución a establecer el reino. A establecer el reino de la luz. A establecer el reino de Dios, porque las tinieblas nunca van a poder tener más poder que la luz. ¿Dónde están esos guerreros y esas guerreras que entienden que son llamados y llamadas para ser portadores de luz, para pagarle las obras al reino de las tinieblas, para pagarle las obras al reino de la oscuridad? Esto fue lo que hizo Felipe. Felipe no se detuvo. Felipe pudo haber dicho: hay demasiada persecución, nos van a encarcelar, nos van a matar, pero Felipe siguió hacia adelante. Y cuando Dios comienza a manifestarse, una de las primeras cosas que acontecen en Samaria es que Felipe comienza a orar por las personas y las personas comenzaron a recibir milagros. Allí comenzaron a ver señales. Allí comenzaron a ver liberaciones. Los que estaban endemoniados comenzaban a gritar y la gente estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo, todo lo que Dios estaba manifestando por medio de su poder. Y esto ayudó a que muchos de los que estaban en Samaria comenzaran a recibir el evangelio. Comenzaran a recibir las buenas noticias del reino de los cielos a tal punto que las personas comenzaron a bautizarse. Pero sabe, familia, mira la importancia de no dejarse confundir, porque este hombre llamado Simón el hechicero pudiera parecer que él tenía mucho poder, pero la realidad es que ese hombre era un hechicero. Ese hombre trabajaba para el reino de la oscuridad y tenía a la gente, los tenía encantados, los tenía totalmente hipnotizados. Pero cuando llega Felipe al asunto, comienzan a manifestarse las obras que no podían realizar el reino de las tinieblas. ¿Y por qué razón? Porque Simón el hechicero, él podía hacer muchas cosas, familia. Simón el hechicero podía hacer magia, él podía hacer tantas cosas, él podía hacer un espectáculo. Pero ¿sabes un asunto? Que el reino de las tinieblas no puede expulsarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que el reino de las tinieblas no podía liberar al cautivo. El reino de las tinieblas no podía romper cadenas. El reino de las tinieblas no podía poner en libertad a los que estaban en cautiverio. Porque Satanás no puede expulsarse a sí mismo. El reino de las tinieblas lo que trae es destrucción y muerte. O sea que ellos no pueden liberar. Por mucho que estaba haciendo aquel hechicero, ellos no tenían el poder de resucitar. Ellos no tenían el poder para sanar. Ellos no tenían el poder para transformar. No lo tenían ni lo tienen. Ni los brujos ni los hechiceros tienen ese poder, porque solamente ese poder lo tiene Dios. Solamente ese poder lo tiene Dios, porque un reino dividido no puede estar en pie, como dice la palabra. Cuando acusaban a Jesús
que intentaban acusarlo de que él expulsaba demonios por medio de Belcebú. ¿Qué les dijo a Jesús? Satanás no puede expulsarse a sí mismo. O sea que cuando tú vas, ¿verdad? Cuando tú vas a esos lugares buscando una solución buena, no va a existir. ¿Por qué razón? Porque Satanás no puede expulsarse a sí mismo. Nadie puede encontrar liberación en un lugar donde lo que hay es oscuridad. En un lugar donde lo que se manifiestan son cadenas. Sino que es el reino de la luz el que tiene el poder para libertar al cautivo, familia. Para darle vista al que está ciego, para resucitar a los muertos. Sal de la tumba. Sal de la tumba. El único que tiene ese poder es el Nazareno. El único que tiene ese poder es el Nazareno. Y la gente estaba totalmente engañada con aquel hombre que era un hechicero, que lo que hacía era practicar brujería. Que cuando aquel varón, aquel hechicero era tan malvado, que cuando él vio que Felipe ponía las manos sobre las personas, ¿verdad? Había la imposición de manos y veía que las personas recibían sanidades, que había liberación. ¿Qué sucedió? El mago comenzó a pensar que él podía tener ese mismo don y que él lo podía comprar. Él pensó que él podía comprar el don. Y cuando llega en ese lugar, cuando llega Pedro y cuando llega Juan, cuando llegan los apóstoles y se dieron cuenta que el hombre quería comprar el don, en otras palabras le dijeron: para acá no venga, que este don no se vende. Para acá no venga, que el don de Dios no se vende. Aquí no hay billetes que puedan manipular el reino de los cielos. Pedro no se dejó. Juan no se dejó manipular, porque ellos estaban llenos de la presencia de Dios. ¿Dónde están esa gente que no van a doblar las rodillas a los Baales? ¿Dónde están esa gente que no van a patrocinar el reino de las tinieblas? ¿Dónde están esa gente que se levantan como Felipe a seguir llevando sanidad? En el nombre de Jesús, a seguir llevando liberación. No dobles tus rodillas ante los Baales. Mantente siéndole fiel al Señor. Recuerda que gente como ese hechicero lo que buscan es la manera de hacerte. Ellos te llevan paso a paso, porque así es que trabajan. Te llevan paso a paso. A tal punto te llevan que tú comienzas a pensar que necesitas tener dependencia de lo que ellos hacen, porque ante ellos todo el mundo va a ser tu enemigo. Ante ellos todo el mundo va a querer hacerte daño, y tú supuestamente vas a necesitar tantas protecciones, tantos resguardos, tantas cosas, resguardos que lo que hacen es que te llevan a caer en una maldición peor de la que ya estabas viviendo. Peor de la maldición que ya estabas viviendo te llevan esos resguardos. No los recibas. No lo recibas en el nombre de Jesús, que el único que tiene el poder para sacarte de esa prisión, de ese lugar de esclavitud, de ese encarcelamiento, se llama Jesús de Nazaret. Y Él está tocando la puerta diciéndote: yo te voy a sacar, yo te voy a liberar, yo te voy a romper las cadenas, te voy a sacar los grilletes. Pero confía en el gran yo soy. Confía en el Dios de Israel, que Él no te va a pagar con maldición, sino que Él te va a pagar con libertad y te va a traer luz a tu vida. Así que recuerda, familia, no dejes que nada te confunda. No permitas que nada te confunda, ni hechicero, brujo, palero, santero, babalao, palo, mayombe, luciferista. No dejes que nada te confunda. Sírvele al Dios de la luz. No patrocines al reino de las tinieblas. Hay demasiada confusión para estos tiempos. Pero los verdaderos hijos de Dios, los embajadores del reino de los cielos, los discípulos del Eterno, no se van a dejar confundir por los Baales. No te dejes confundir. Resiste el reino de las tinieblas. Dice: someteos a Dios. Resistir al maligno. Resistir al diablo. Y Él huirá de vosotros. Y Él huirá de vosotros. Así que, familia, le pido a Dios que te bendiga de manera especial. De manera muy especial en esta tarde. Y recuerda siempre: no permitas que nada te confunda. Recuerda siempre que aunque parezca que haya momentos donde tú estás en desventaja, nunca olvides lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Nunca olvides el poder de Dios. Pudiera parecer que el faraón iba ganando ventaja, pero sabes
que en el momento donde Aarón tiró la vara, las tinieblas tuvieron que retroceder, porque la serpiente de los magos, de los brujos, de los sabios, nunca tuvieron más poder que la vara de Aarón, que la vara de Moisés. Así que, familia, le pido a Dios que te bendiga y oro en esta hora para que el poder de Dios, para que la presencia del Señor te cubra y que nunca caigas en esta confusión donde hay personas muy malintencionadas que desean llevarte a una maldición, y Dios lo único que desea es que tú camines en libertad. Tu libertad está a la vuelta de la esquina. No permitas que tocar solamente una puerta que no te cuesta nada, que es gratuita, esa puerta que Dios te está diciendo tócala, y tócala, déjame entrar. No permitas que por tocar una puerta que parece fácil, una puerta donde te pintan todo bien, por tocar esa puerta, un camino que iba a ser corto termine siendo un desierto de 40 años. No lo permitas, no lo permitas. Resiste las tinieblas y camina determinado buscando solamente el reino de la luz. Camina, atrae la bendición a tu vida, atrae la luz a tu vida. No permitas que las tinieblas tomen ventaja contigo ni con los tuyos, y menos que tu generación vaya a heredar esa maldición. Así que, familia, recuerda, tú eres de los que dicen no me dejo confundir. Tú eres de los que dicen yo no me dejo confundir. Tú eres de los que dicen yo no me dejo confundir. Mi alma adora a Jesús. Mi alma adora a Jesús. Así que gracias, familia, a las personas que se han conectado. Les deseo muchas bendiciones.